En el ejército sabes quién es tu enemigo, pero aquella noche nos enfrentamos a algo invisible, algo que ningún soldado se atreve a contar, y desde entonces nunca volvimos a ser los mismos. Nunca olvidaré el día en que me asignaron a la base militar de San Marcos, una instalación en lo profundo de la sierra que, según los rumores, había sido cerrada durante décadas. Llegué al amanecer, cuando la niebla todavía cubría los pinos y el frío cortaba la piel. Mi transporte se detuvo frente a un portón oxidado, con la pintura descascarada y un letrero apenas legible que decía «Prohibido el paso, zona de alto secreto». El conductor me dejó allí con una simple instrucción: mantén el puesto y espera órdenes. Nadie entrará ni saldrá hasta nuevo aviso. Caminé por el camino de grava hasta el edificio principal, y cada crujido bajo mis botas resonaba en el aire denso. Había algo inquietante en el silencio. No era el típico silencio de un lugar deshabitado, sino uno que parecía contener susurros lejanos, murmullos que se apagaban antes de que pudiera entenderlos. Al abrir la puerta de la oficina central, el olor a humedad y polvo me golpeó como un muro. Los escritorios estaban cubiertos de hojas amarillentas, papeles dispersos y en las paredes mapas con anotaciones militares de hace años. Me asignaron una habitación pequeña, apenas suficiente para una cama metálica y un armario oxidado. Coloqué mis cosas y revisé el equipo: linterna, radio, arma reglamentaria y un par de raciones de emergencia. Esa primera noche, mientras me acomodaba en la cama, sentí una vibración extraña en el aire. No era viento ni ningún ruido mecánico. Era como si la base misma respirara, lentamente, esperando algo. Al caer la noche, me preparé para mi primera ronda de vigilancia. Caminé por los pasillos largos y oscuros, la linterna cortando la oscuridad, iluminando puertas cerradas, ventanas con cristales rotos y habitaciones vacías que alguna vez debieron estar llenas de vida. Escuché lo que parecía un paso ligero detrás de mí, pero al girar no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, pero recordé que estaba solo y debía mantener la calma. En la sala de comunicaciones encontré un viejo radio, cubierto de polvo. Lo encendí y, para mi sorpresa, capté una transmisión débil, estática, murmullos incomprensibles y luego un nombre, mi nombre. Luis, Luis, Fernando. La voz era suave, casi un susurro, pero clara. Retrocedí, incrédulo, y apagué el aparato. Intenté racionalizarlo, tal vez interferencias, imaginación, cualquier explicación que no incluyera fantasmas. Mientras continuaba mi patrulla, noté un mural en la pared de un antiguo salón de reuniones. Era un retrato de oficiales que habían servido allí, muchos con medallas, otros con miradas severas. Uno de ellos, un capitán que llevaba la mirada fija al frente, parecía observarme, y tuve la extraña sensación de que sus ojos se movían cuando yo parpadeaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me obligué a seguir caminando. Luego llegué a los dormitorios. Las camas estaban vacías, cubiertas con mantas viejas y polvorientas. Al encender mi linterna sobre una de ellas, vi algo que hizo que mi respiración se detuviera. Sobre la almohada, un casco militar antiguo, perfectamente colocado, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Lo toqué con cautela, frío, inerte, pero aún así la sensación de que alguien había estado allí momentos antes no me abandonaba. De repente, escuché un golpe seco detrás de mí. Giré rápidamente, arma en mano, pero solo vi sombras moviéndose por las ventanas rotas. El viento había entrado, pensé, pero luego escuché un susurro: «No debiste venir». El sonido provenía de la nada y, sin embargo, parecía cercano, demasiado cercano. Mi corazón latía con fuerza y sentí que cada paso que daba era observado. Decidí regresar a mi habitación para registrar mis observaciones. Mientras escribía en el cuaderno, la linterna parpadeó y una sombra se deslizó por la puerta abierta. Me quedé inmóvil, escuchando. Nada más se movió, pero el frío aumentó,
y un olor a tierra húmeda y madera podrida llenó la habitación. Me senté, intentando convencerme de que era el cansancio y la tensión, pero una parte de mí sabía que no estaba solo. Antes de dormir, revisé los mapas antiguos que había encontrado. Uno de ellos marcaba áreas que ya no existían en la base, zonas que habían sido cerradas oficialmente, pero que de alguna manera seguían señaladas. Había nombres tachados, fechas que no coincidían con mi tiempo, y anotaciones como Experimento X, no abrir. Sentí un nudo en el estómago. Esa base guardaba secretos, secretos que nadie debería descubrir, y yo, sin darme cuenta, había sido asignado a custodiar precisamente esos secretos. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché lo imposible, pasos ligeros en el pasillo, murmurando mi nombre, deteniéndose frente a mi puerta. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije, solo es mi imaginación, solo es mi imaginación. Pero incluso mientras repetía esas palabras, la voz volvió a susurrar, más clara esta vez. Luis, no saldrás mañana. Y así comenzó mi primer turno en la base militar de San Marcos, sin saber que lo que parecía ser un simple destino de vigilancia pronto se convertiría en la pesadilla más larga y real de mi vida. A la mañana siguiente, el frío seguía calando los huesos y la niebla cubría la base como un manto gris. Salí de mi habitación con la sensación de que algo me observaba. Caminé hacia la sala de oficiales donde me esperaba el sargento Rivera, un hombre veterano que había servido en varias zonas de conflicto. Me saludó con un gesto seco y me indicó que me uniera al grupo para la inspección diaria. Durante el desayuno silencioso, escuché murmullos que parecían provenir de los rincones de la sala. Otros soldados no parecían percibirlos, o al menos fingían no hacerlo. Rivera me advirtió en voz baja. No preguntes demasiado sobre la historia de esta base. Algunos hombres desaparecieron aquí y nadie habla de ellos. Oficialmente, nadie murió. Su mirada era firme, pero un matiz de miedo cruzaba sus ojos. Nos dividimos en patrullas para inspeccionar los barracones y los hangares. Caminando junto a otros 2 soldados más jóvenes, sentí nuevamente ese frío inexplicable, como si una presencia invisible siguiera cada paso que daba. Al llegar a un pasillo donde los casilleros estaban oxidados y los cascos apilados, escuchamos un golpe seco y metálico. Nos giramos, pero no había nadie. Uno de los jóvenes murmuró: «Tal vez sean los fantasmas de los que habla Rivera». Yo reí nerviosamente, aunque por dentro sentí un escalofrío. Más tarde, mientras revisábamos la antigua sala de comunicaciones, descubrí una carpeta con documentos amarillentos. Las hojas estaban cubiertas de nombres, fechas y anotaciones crípticas. Operativo de Experimento X, evaluar rendimiento. Algunos nombres estaban tachados y al lado de ellos se leía simplemente: no regresó. Un frío recorrió mi espalda. No eran solo rumores, había registros que confirmaban lo que la base intentaba ocultar. Al caer la tarde, nos reunimos nuevamente en el comedor. Los veteranos contaban historias bajas, casi susurradas, sobre soldados que habían desaparecido en la zona de entrenamiento nocturno. Uno de ellos mencionó un incidente donde un pelotón completo fue enviado a la zona de tiro y jamás regresó. Lo que más me sorprendió fue el detalle. Dijeron que algunos lograron escuchar sus voces llamando desde la oscuridad durante semanas después de la desaparición. Decidí salir a dar una vuelta por los terrenos abiertos mientras la niebla se espesaba. Caminé hacia el perímetro norte, donde se encontraban las torres de vigilancia abandonadas. Allí escuché por primera vez lo que no podía explicar. Un canto militar lejano, como un pelotón marchando pero sin ver a nadie. Cada vez que enfocaba mi linterna, solo había árboles y terreno vacío. Sentí la opresión de la soledad y un susurro que me llamaba por mi nombre. Luis, ven. Mi corazón latía con fuerza y me di cuenta de que no podía volver a la base sin cruzar por donde aquel sonido provenía.
Decidí regresar y mientras caminaba por un corredor entre hangares, vi una sombra fugaz moviéndose a través de una puerta rota. Al abrirla, no encontré nada, solo un cuaderno tirado en el suelo. Lo levanté y lo abrí. Páginas con caligrafía temblorosa, registros de un soldado llamado Ricardo, desaparecido hacía años. Narraba la misma sensación de ser observado, los pasos en el pasillo y las voces llamándolo. Cada línea que leía hacía que me sintiera más conectado con su miedo. Por la noche, durante mi segundo turno de vigilancia, la temperatura descendió aún más. Caminando por los pasillos, escuché un golpe en la ventana cercana a la sala de guardia. Al mirar, vi lo imposible, un rostro espectral, un joven soldado con uniforme antiguo, observándome fijamente. Sus ojos estaban vacíos y un hilo de luz parecía rodearlo como si flotara entre lo real y lo imposible. Parpadeé y desapareció. Mi respiración se volvió irregular y sentí que cada sombra se movía con vida propia. De vuelta en mi habitación, revisé nuevamente los mapas y documentos antiguos. Encontré anotaciones que indicaban zonas prohibidas. Sector B12, acceso restringido, experimentos confidenciales. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que había caminado cerca de ese sector durante mi patrulla sin saberlo. Todo parecía conectar. Los desaparecidos, las voces, las sombras. La base misma estaba viva, y nosotros éramos sus víctimas potenciales. Antes de dormir, tomé la decisión de registrar todo en un cuaderno. La primera entrada fue breve. La base está embrujada. No puedo explicar lo que veo ni lo que escucho. Las voces me llaman. Si algo me ocurre, que alguien lea esto y sepa la verdad. Cerré el cuaderno y miré hacia la puerta. La luz de la linterna de pasillo parpadeó y juraría que alguien o algo estaba observándome desde el umbral. Esa noche comprendí que los rumores sobre soldados desaparecidos no eran leyenda. Algo acechaba en la base de San Marcos, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y mientras el viento helado soplaba por los pasillos, la certeza de que mi destino estaba entrelazado con esos espectros crecía con cada susurro. Esa noche me tocó quedarme solo para la ronda de vigilancia. La mayoría de los soldados se había retirado a sus habitaciones y yo debía recorrer los pasillos del ala norte, la zona más antigua de la base, donde los rumores decían que los desaparecidos habían sido vistos por última vez. Llevaba la linterna en una mano y el rifle en la otra, cada paso resonando sobre el piso de metal desgastado. La niebla entraba por las ventanas rotas, y un viento frío traía consigo un olor a tierra húmeda que me erizó la piel. Al principio todo parecía tranquilo, pero pronto escuché lo imposible, un susurro detrás de mí. «Luis, Fernando». Me llamaba con una voz temblorosa y apagada, como si alguien intentara atravesar la barrera entre los vivos y los muertos. Giré rápidamente, apuntando con el rifle, pero no vi nada. Solo las sombras de los barracones se movían con el viento. Intenté calmarme, diciéndome que mi mente jugaba trucos por el cansancio y la tensión. Avancé hacia la vieja sala de entrenamiento. Allí encontré algo que me heló la sangre. Botas militares perfectamente alineadas, como si alguien acabara de descalzarse. Cada par de botas parecía pertenecer a un soldado distinto, y el tiempo no había logrado desgastarlas. Mirando alrededor, sentí un peso en el aire, como si cientos de ojos me observaran. Y entonces los vi, sombras alargadas, moviéndose con una intención propia, deslizándose entre las columnas del edificio. Intenté comunicarme por radio, pero solo salió estática, y luego otra voz se unió al susurro inicial: «No debiste venir. Esto es nuestro lugar». Era clara, femenina, aunque no había nadie a la vista. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y un nudo en el estómago que me impedía moverme. Cada intento de racionalizar fallaba. Estaba atrapado entre la lógica y lo sobrenatural. Caminé hasta la biblioteca de la base, un cuarto que parecía intacto a pesar de los años. Allí
Escondido entre libros polvorientos, encontré un cuaderno con tapas negras, sin nombre. Lo abrí y descubrí que pertenecía a un soldado llamado Ricardo, desaparecido hacía décadas. Sus anotaciones describían experiencias idénticas a las que yo vivía: pasos en el pasillo, voces que llamaban, sombras que parecían materializarse frente a los ojos. Su última entrada decía: si alguien encuentra esto, sepa que estamos atrapados. La base, la base no olvida a los suyos. El miedo me impulsó a continuar hacia la zona más prohibida, un sótano al que nunca se permitía el acceso. Las escaleras chirriaban bajo mi peso y la oscuridad era casi palpable. Allí, entre cajas y equipos abandonados, hallé documentos sellados con símbolos que no reconocía. Anotaciones sobre experimentos secretos, evaluaciones de soldados y referencias crípticas a Operación X llenaban cada hoja. Cada palabra confirmaba lo que había comenzado a sospechar. La base estaba maldita y su historia estaba cubierta de secretos inconfesables. Mientras revisaba los documentos, un golpe metálico resonó en el sótano. Levanté la mirada y vi a un joven soldado, su uniforme antiguo, flotando a unos metros de mí. Sus ojos estaban vacíos, pero me miraba fijamente. Intenté hablar, pero no salió sonido de mi boca. La figura comenzó a acercarse lentamente y un frío intenso me envolvió. Retrocedí hasta chocar contra la pared y el cuaderno cayó al suelo. Al recogerlo, el soldado había desaparecido. En ese momento comprendí algo crucial. No eran simples apariciones. Cada espíritu que encontraba estaba atado a la base, a su historia y a los secretos que los oficiales habían querido enterrar. Ellos me observaban, evaluaban cada movimiento y parecía que esperaban algo de mí, aunque no entendía qué. Regresé a mi habitación temblando, y mientras escribía todo lo que había visto en mi cuaderno, escuché un murmullo detrás de la puerta. Luis, Fernando, necesitamos tu ayuda. La voz era desesperada, casi humana, y el nudo en el estómago se hizo insoportable. Sabía que la única manera de sobrevivir era comprender qué había ocurrido en esa base, pero cada respuesta que encontraba parecía abrir nuevas preguntas, más oscuras y peligrosas que la anterior. Esa noche dormí poco. Cada sonido, cada sombra proyectada por la linterna, cada crujido del edificio antiguo me mantenía alerta. Sabía que no estaba solo y que las fuerzas que habitaban la base militar de San Marcos no me permitirían descansar hasta que comprendiera la verdad, aunque esa verdad fuera más aterradora que cualquier enemigo armado que hubiera enfrentado en mi vida. Al día siguiente, la tensión en la base era palpable. Había aprendido que cada sombra, cada susurro, no era fruto de mi imaginación. Había algo real acechando entre los corredores antiguos, algo que pertenecía a otro tiempo. Decidí que no podía quedarme esperando. Debía descubrir la verdad detrás de las desapariciones y los documentos que había encontrado. Siguiendo los mapas y anotaciones del cuaderno de Ricardo, localicé una entrada oculta al sótano que nunca antes había visto. La puerta estaba cubierta de polvo y óxido, con un sello oficial que indicaba prohibido el acceso, Experimento X. Mi corazón latía con fuerza, pero algo dentro de mí me empujaba a abrirla. Con un esfuerzo, rompí el sello y bajé lentamente las escaleras de metal, cada crujido resonando en la oscuridad. El aire en el sótano era pesado, cargado de humedad y un olor a tierra quemada que me hizo toser. Luces parpadeantes provenientes de cables colgando del techo iluminaban parcialmente el espacio. Allí, entre cajas de equipos antiguos y documentos sellados, encontré más registros de la Operación X. Planos, fotos de soldados, experimentos con técnicas de resistencia mental y física. Todo indicaba que el ejército había realizado pruebas clandestinas con personal asignado a la base. Algunos no habían sobrevivido, otros habían desaparecido sin dejar rastro. Mientras revisaba los documentos, escuché un murmullo cercano. Luis, no mires.
no te acerques. Era Ricardo. Sentí su presencia detrás de mí. Giré, pero no había nada visible, solo sombras que danzaban entre los haces de luz de mi linterna. La sensación de ser observado se intensificó. Un frío extremo recorrió mi cuerpo y por primera vez sentí miedo verdadero, el tipo de miedo que paraliza. De repente, un golpe seco resonó contra la pared del fondo. Avancé con cautela y encontré una puerta más pequeña, sellada con símbolos que no reconocía. Al tocarla, sentí una descarga fría que me recorrió la columna. Respiré hondo y abrí la puerta lentamente. Dentro, lo que vi me dejó sin aliento. Figuras humanas flotando, soldados desaparecidos, con uniformes antiguos, inmóviles pero con ojos que brillaban en la penumbra. Parecían atrapados entre la vida y la muerte, sombras de quienes habían sido obligados a participar en los experimentos. Intenté comunicarme con ellos, hablar, pero solo escuchaba susurros incoherentes. Cada vez que mencionaba un nombre, una figura se movía hacia mí, como si quisiera que entendiera algo. Recordé las palabras de Ricardo. Estamos atrapados. Solo quien conoce la verdad puede liberarnos. Comprendí que los fantasmas necesitaban que alguien descubriera lo que realmente había ocurrido, que la verdad saliera a la luz. Mientras avanzaba entre ellos, encontré un archivo especial con registros detallados de cada soldado que había desaparecido, evaluaciones psicológicas, notas de experimentos extremos e incluso observaciones sobre fenómenos paranormales ocurridos durante las pruebas. Todo estaba documentado con precisión, como si alguien hubiera anticipado que habría un testigo que descubriría este lugar. En ese momento, las figuras comenzaron a moverse más rápido, rodeándome. Susurraban mi nombre y la sensación de opresión aumentó. Sentí que algo me empujaba hacia un rincón, donde un antiguo registro militar indicaba la última operación en la que habían participado. Allí, sobre una mesa cubierta de polvo, encontré una carpeta marcada como confidencial, finalización del experimento X. La abrí y descubrí instrucciones que nadie debería leer, procedimientos que habían causado la desaparición de los soldados y cómo la base misma parecía retener sus almas. Un viento súbito atravesó el sótano, apagando mi linterna por un instante. En la oscuridad escuché claramente: «Luis, ayúdanos». La voz no era una amenaza, era una súplica desesperada. Tomé una decisión. Debía llevar estos documentos al exterior, mostrar la verdad, liberar a los atrapados. Mientras salía del sótano, sentí que las sombras me seguían, no con intención de hacer daño, sino como acompañantes, guías hacia la salida. Al llegar a la superficie, la niebla me envolvió nuevamente, pero había una sensación de alivio, como si una parte de la base reconociera que al fin alguien entendía su secreto. Sin embargo, sabía que lo peor aún estaba por venir. Había comprendido la magnitud del experimento X, pero no había enfrentado todavía el núcleo de la maldición que mantenía a esas almas atrapadas. Al amanecer, la base estaba más silenciosa que nunca, como si contuviera la respiración. Después de haber descubierto el sótano prohibido y los documentos del experimento X, supe que no podía ignorar lo que venía. Debía enfrentar el núcleo de la maldición, el lugar donde todo había comenzado. Los fantasmas parecían esperarme, flotando entre sombras densas, sus susurros mezclándose con el viento. Decidí dirigirme al edificio principal, al despacho del comandante, que estaba sellado desde hacía décadas. Las puertas crujieron al abrirlas, revelando un espacio oscuro, con mapas antiguos colgados de las paredes y fotografías de oficiales que parecían observar cada movimiento. Allí, entre papeles amarillentos, encontré un retrato del antiguo comandante de la base, su mirada fría, severa, casi desafiante. Al mirar más de cerca, noté algo perturbador. Varias de las figuras que flotaban en el sótano tenían un gesto idéntico, como si lo reconocieran y lo temieran al mismo tiempo. De pronto, una voz resonó en mi mente, clara y potente. «Luis, Fernando, eres la última esperanza». Era Ricardo, su voz cargada de urgencia.
Comprendí que debía realizar un acto que nadie antes se había atrevido: intervenir en los registros oficiales para liberar a los atrapados. Pero para hacerlo debía confrontar un hecho terrible. El comandante había firmado personalmente los experimentos y sellado el destino de cada soldado. El aire se volvió pesado y sentí que cada sombra me rodeaba. Una figura emergió de la oscuridad, el espíritu del comandante, imponente, severo, pero también débil, como atrapado en su propio remordimiento. No puedes cambiar lo que hice. La base tiene su propia voluntad, dijo con voz grave. Los fantasmas de los soldados desaparecidos rodearon la habitación, formando un círculo de luces espectrales. Sus ojos suplicaban justicia. Respiré hondo y tomé la carpeta del experimento X. Comencé a leer en voz alta los nombres de los soldados y las instrucciones para anular los sellos. Mientras pronunciaba cada nombre, las sombras se agitaban, algunas acercándose, otras alejándose, hasta que finalmente se detuvieron. Un silencio absoluto llenó la sala. La figura del comandante desapareció y los fantasmas se desvanecieron lentamente, dejando atrás una sensación de alivio. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, escuché un último susurro. Luis, recuerda, esto no acaba, hasta que alguien cuente nuestra historia. Comprendí entonces que mi tarea no solo era liberar a los atrapados, sino también asegurar que el mundo conociera la verdad de la base de San Marcos. Salí del despacho, exhausto pero determinado. Los documentos y cuadernos que había recopilado eran ahora la llave para revelar lo que había ocurrido en esa base abandonada. Al mirar atrás, la niebla comenzaba a disiparse, y por primera vez sentí que los fantasmas estaban en paz, aunque el eco de sus voces seguiría resonando en mi memoria para siempre. Mientras regresaba a mi habitación para descansar, una sensación de paz reemplazó el miedo. Sin embargo, la advertencia final permanecía en mi mente. Los secretos del ejército y la historia de la base no podían permanecer ocultos. Debía compartirlos, porque sólo así las almas atrapadas encontrarían el descanso verdadero. La noche había caído por completo sobre la base militar de San Marcos. Después de todo lo que había descubierto y enfrentado, sentí una mezcla de alivio y responsabilidad. Los fantasmas que habían acechado mis pasos durante días ahora parecían ausentes, pero su presencia aún flotaba en el aire, recordándome que la historia debía ser contada. Caminé por los pasillos una última vez. Cada sombra, cada crujido del piso de metal parecía un eco de los eventos recientes. A lo lejos vislumbré el sótano prohibido, ahora cerrado, silencioso, como si la base misma hubiera decidido descansar. Sin embargo, mi mente estaba ocupada con una decisión. Debía garantizar que los documentos y los secretos del experimento Ekavisos llegaran a alguien que pudiera comprender la magnitud de los hechos. Mientras subía las escaleras hacia la salida principal, sentí un frío repentino. Una voz suave, apenas un susurro, me llamó. Luis, ¿lo harás? Giré, pero no había nadie visible, solo la bruma que se movía lentamente entre los árboles de la base. Comprendí entonces que no era una amenaza, era un recordatorio de la responsabilidad que ahora recaía sobre mis hombros. Al llegar al portón de entrada, me detuve un instante y miré hacia atrás. La base se extendía ante mí, silenciosa, imponente, con sus secretos enterrados en cada rincón. Respiré hondo y abrí la carpeta de documentos que había llevado conmigo, revisando los nombres y las historias de los soldados desaparecidos. Cada nombre era un testamento de valentía y sufrimiento, y mi corazón se llenó de respeto y tristeza. Decidí que la historia debía salir. La registré cuidadosamente, tomé fotos de los documentos y los sellé en un paquete seguro. Sabía que compartir esta información sería peligroso, que algunos podrían no creerme o incluso intentar impedir que se revelara la verdad. Pero también sabía que era lo correcto. Las almas que había encontrado merecían ser escuchadas.
Mientras caminaba por el camino de grava hacia la carretera, escuché por última vez un murmullo, más suave que antes. Gracias. Ahora podremos descansar. Sonreí levemente, aunque con el peso de todo lo ocurrido sobre mis hombros. La base quedaba atrás, envuelta en niebla, sus secretos aún ocultos para el mundo exterior, pero yo había cumplido mi deber. Ahora, mientras comparto esta historia con ustedes, quienes escuchan, quiero que piensen en esto. ¿Qué harían ustedes si se enfrentaran a secretos tan oscuros, a verdades que podrían cambiar la percepción de todo lo que conocen? La base militar de San Marcos ya no es solo un lugar en la sierra, es un recordatorio de que algunas historias deben ser contadas, por dolorosas o terroríficas que sean. Si te ha intrigado esta historia y quieres descubrir más relatos como este, déjame tu comentario. ¿Qué parte te impactó más? No olvides suscribirte al canal y darle like al video para no perderte las próximas historias. Cada clic ayuda a que estas voces olvidadas sean escuchadas y que la verdad de lugares como la base de San Marcos no se pierda en el olvido.